Regulación del ciclo celular. Se regula con 3 puntos de control, el G1, fase S y G2. En el punto G1 la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. En la fase S sucede la duplicación del ADN y proteínas asociadas. En el punto G2 empieza a prepararse para la división y los cromosomas empiezan a condensarse. En la siguiente diapositiva te dejamos los genes del ciclo celular. Apoptosis. En la apoptosis las células activan un programa de tal que se encuentra codificado en el genoma que en un momento preciso selecciona determinadas células para morir. Tiene lugar durante las primeras etapas del desarrollo para eliminar las células innecesarias, por ejemplo las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. En los adultos la apoptosis se utiliza para deshacerse de las células que han sido dañadas irreversiblemente. La apoptosis juega un papel importante en la prevención del cáncer. Si se evitara la apoptosis podría dar lugar a una división celular incontrolada. Ciclo celular. Es una serie ordenada de pasos en los cuales la célula aumenta su tamaño, el número de sus componentes intracelulares, duplica su material genético y finalmente se divide. El ciclo celular se divide en dos fases, interfase y fase N. Interfase. Fase de síntesis. En esta etapa la célula duplica su material genético para pasar una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas. Fase G1 y G2. Entre la fase S y M de cada ciclo hay dos fases denominadas intervalo, en las cuales la célula está muy activa metabólicamente, lo cual le permite incrementar su tamaño, aumentando el número de proteínas y organelos. De lo contrario, las células serían más pequeñas con cada división. Fase M, mitosis. En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. La fase M para su estudio se divide en 4 etapas. Profase. En esta etapa los cromosomas constituidos de 2 cromátidas hermanas se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a ensamblar el uso mitótico entre los centrosomas. Metafase. Comienza con el rompimiento de la membrana nuclear. De esta manera los cromosomas se pueden unir al uso mitótico mediante los cinetocoros. Una vez unidos los cromosomas, estos se alinean en el ecuador de la célula. Anafase. Se produce la separación de las cromátidas hermanas dando lugar a 2 cromosomas hijos, que emigran hacia los polos opuestos de la célula. Telofase. Ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y adoptan una estructura menos densa. Posteriormente se forma nuevamente la envoltura nuclear. Al finalizar esta fase, la división del citoplasma y sus contenidos comienzan con la formación de un anillo contráctil. Citocinesis. Finalmente se divide la célula mediante el anillo contráctil de actina y miosina, produciendo 2 células hijas cada una con un juego completo de cromosomas. Cuando ya no se requieren más células, estas entran en un estado denominado G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de latencia. ¿Qué es el cáncer? Como sabes, nuestro cuerpo está constituido por billones de células, las cuales se generan y mueren de manera regular. Cada célula se divide y es una réplica de sí misma usando un mapa genético llamado ADN. Las células viejas o dañadas reciben la orden de morir, dejando sitio a células nuevas y sanas. Pero cuando el ADN de una célula se estropea o se daña, ya que puede ser por causa de un carcinógeno ambiental, químico o simplemente por la herencia, las células sanas y normales son controladas por el cuerpo, ya que tienen la orden de crecer o dividirse mediante él. Pero cuando el ADN de la célula está dañada, esta se empieza a dividir de manera descontrolada hasta formar un tumor. A veces el tumor permanece en una zona específica o simplemente se expande por todo el cuerpo. Tipos de cáncer. Los siguientes tipos de cáncer son los más comunes, que son cáncer de colon y recto, cáncer de endometrio, cáncer de hígado, leucemia, linfoma no Hodgkin, melanoma, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de mama, cáncer de tiroides y cáncer de vejiga. Para hacer esta lista se utilizaron estadísticas de incidencia y mortalidad del cáncer en la Sociedad Americana del Cáncer y de la OMS. Definición. El marcador tumoral, también denominado marcador biológico o biomarcador, se define como una molécula, una sustancia o un proceso que se altera cualitativa o cuantitativamente como resultado de una condición precancerosa o un cáncer.
detectable mediante una prueba de laboratorio en sangre, en líquidos orgánicos o en tejidos. Principales marcadores tumorales. AFP, utilidad clínica. Los niveles séricos de AFP se van a encontrar elevados en los siguientes casos: 75% en los pacientes con cáncer primario de hígado, 70% en pacientes con cáncer de testículo no seminumatoso, 18% en pacientes con cáncer gástrico, 5% en pacientes con cáncer de colon, entre otros. PSA, utilidad clínica. Se utiliza para cáncer de próstata en pacientes asintomáticos mayores de 50 años de edad, junto con el examen digital rectal y/o ecografía transrectal. CEA, utilidad clínica. Niveles elevados de CEA se pueden encontrar en algunas enfermedades no malignas como enfermedades hepáticas, lesiones inflamatorias, enfermedad vascular, daño renal, entre otras. CA 125. Utilidad clínica. Es una glicoproteína que se produce en el útero. Elevados niveles pueden ser causadas, además del cáncer, por el embarazo, la menstruación, enfermedad del hígado, entre otros. HCG. Utilidad clínica. Es de mucha utilidad en seguimientos de embarazos ectópicos, molas o datiformes y tumores testiculares. El diagnóstico en el laboratorio. Estas pruebas de marcadores tumorales llamados marcadores de cáncer, sangre, orina o tejidos del cuerpo. Las pruebas de marcadores no se suelen usar para diagnosticar cáncer ni como pruebas de detección en personas con bajo riesgo de esta enfermedad. Planificar el tratamiento. Hacer pruebas de detección a las personas con alto riesgo de cáncer. Podrían necesitar una prueba de marcadores tumorales si está recibiendo acá a determinar un tratamiento de cáncer. Presentamos algunos de los tipos más comunes de marcadores tumorales y para qué se usan. ¿Qué ocurre durante una prueba de marcadores tumorales? Los análisis de sangre son el tipo más común de las pruebas. Los análisis de orina y las biopsias también se pueden usar para detectar marcadores tumorales. Una biopsia es un procedimiento manual que se extrae una pequeña muestra de tejido para hacer pruebas. Si hacen una biopsia, un médico o profesional de salud extrae una pequeña muestra de tejido cortando o raspando la piel. Análisis y resultados de una biopsia. Después de que un médico obtiene una muestra de tejido, se envía a un laboratorio para su análisis. Los resultados ayudan al médico a determinar si las células son cancerosas. Por lo general, los tipos de cáncer de bajo grado son los menos agresivos y los de alto grado son los más agresivos.